Bien, amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Hoy estamos ya en la última lección del discipulado número 1. Lección número 16. el pacto de membresía. Dale palmas a Cristo bien fuerte, amado hermano y hermana. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer todos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se añadieron a la membresía de la iglesia? 3,000. Oramos todos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Maravilloso Espíritu Santo, sabemos que estás aquí. Bendice, Señor, a tu iglesia y a los hermanos y hermanas que van a mirar, Señor, también a través de las redes sociales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, maravilloso Espíritu Santo, guíanos, Señor, que tu palabra sea de bendición y de mucha multiplicación y sanidad y para ganar almas para ti. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Ahora sí, amados hermanos, entramos. El texto bíblico dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué fueron? Bautizados. Esto es muy importante. Que un creyente, cuando recibe la palabra de Dios, no solo se debe de quedar como que recibió algo y no aconteció nada. Tiene que dar el siguiente paso. Amén. Y eso se tienen que preocupar no solo los nuevos creyentes, sino también los que son los líderes, los pastores, ya su nombre, de cuidar las almas. ¿Quién vive? Cristo. Para que ellos no se queden, escuche esto, no se queden solamente como nuevos creyentes o como creyentes que están aprendiendo la palabra, sino que tienen que pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Y fueron bautizados. Eso ya lo hemos aprendido la semana pasada. Y dice, y se añadieron, si usted se da cuenta aquí, los apóstoles afirmaban que a la iglesia se le añadía, cuando, siempre y cuando, o como se dice en matemáticas, sí, solo si fueran bautizados. Y ahí recién se le contaba como añadidos. Mire, porque si yo tengo en mi iglesia, es un ejemplo, ¿no? General, está llenecito de almas, pero solamente hay 10 bautizados. ¿Estará bien eso? ¿Estará contándose como miembros de la iglesia? De ninguna manera. Ya su nombre. Aquí la Biblia nos habla categórica y rotundamente, así que los que recibieron, digan los que recibieron la palabra, son los que se bautizaron. Hay personas que lamentablemente, amado hermano, escuchan la palabra, oyen la palabra, pero no la reciben en su corazón. Y así continúan su vida, y así. Y tienen problemas, pasan circunstancias, y después están pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque no reciben la palabra de verdad. Es muy importante recibir, no solo escuchar, sino recibir la palabra de Dios. Y de ahí dice, y fueron bautizados. Y se añadieron, aquel día se añadieron, ¿cuánto? 3,000 personas. ¿Cuántas personas, pastora Flor? 3,000, hermanos. 3,000. Con la predicación del apóstol Pedro. Aleluya. Ya su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas a Cristo. Vamos, fuerte tus palmas para el Señor. La iglesia de Dios en la roca sostiene el principio bíblico de un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Lo expliqué muchas veces. Es dejar de pecar y apartarse del mal. Si antes le gustaba tomar, ahora ya no quiere tomar.
No porque no quiera, sino porque el Espíritu Santo está dentro de él. Y como está dentro de esa persona, ya no quiere hacer esas cosas. Ya su nombre. Gloria a Dios. El cual es la experiencia personal de salvación, como uno de los requisitos para la membresía, según la práctica de la iglesia primitiva. Nosotros vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo, cuando visitó a Zaqueo, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue su cambio? ¿Cuál fue su transformación para antes de ser añadido, como se dice, al cuerpo de Cristo? ¿Qué dijo Zaqueo? Dijo así, ¿no? Si a alguno yo he defraudado, ¿no? Le devolveré 4 veces más. Ya su nombre. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Ya su nombre. Porque el Espíritu Santo redarguye en el corazón del hombre, en la mente, empieza a cambiar las cosas cuando el Espíritu Santo toma control de ello. Ya su nombre. Aquí hay un punto importante, hermano. Escuche esto. Usted ahí va a diferenciar. ¿Qué cosa vas a diferenciar? Dice, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo, frutos malos. Amén. Eso es muy importante, que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros días, de los primeros años, valoraban esto. El verdadero arrepentimiento es un cambio de vida radical. ¿Cuándo se acuerda usted? Cuando se convirtió a Jesús por primera vez, ¿qué hizo usted? Empezó a predicar, empezó a evangelizar, empezó a ganar almas. Usted le ganaba al vecino, a la vecina, predicaba en el mercado, predicaba en el colegio, predicaba en el trabajo, le predicaba al camarógrafo, le predicaba al periodista, le predicaba a todo el mundo. Porque usted escuchó del evangelio del reino y recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Aleluya, dale palmas a Cristo. Vamos, iglesia. Gloria a Dios. Mire, nosotros como iglesia no debemos conformarnos, o uno no se debe de conformar solamente porque la iglesia esté lleno de creyentes. De creyentes que vienen a la iglesia, y no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando en modo general. De que vienen, se sientan y regresan a su casa y siguen teniendo la misma vida. Siguen haciendo las cosas que antes hacían. Eso no es arrepentimiento. Eso no es tener un buen testimonio. Y a su nombre. ¿Quién vive? Mire, amado hermano, el verdadero arrepentimiento que está hablando aquí es aquel que experimentó Zaqueo. Si a alguno le debo, le doy 4 veces más. Dale palmas a Jesús. Seguimos en el siguiente texto. Dice, aleluya, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mira, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo sabes tú que una iglesia está dentro del propósito del reino de Dios? Escuche esto. Siempre y cuando, escuche, tiene un favor también con todo el pueblo. Miren aquí el testimonio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, ¿de qué? De ser salvos. Ya su nombre. El Señor añadía a la iglesia, dice, los que habían de ser salvos. El siguiente texto es 1 Corintios 12:13. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya su nombre. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu y en un solo cuerpo. Ya su nombre. Miren cuán importante, sea libre, esclavo, judío, griego, peruano, argentino, árabe, griego, etcétera, etcétera. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuán importante, amados hermanos, es esto. Un mismo espíritu. Quiere decir esto que los apóstoles jamás de los jamases
ponían al Espíritu Santo a un lado. Todo lo contrario, el Espíritu Santo era la persona más importante dentro del movimiento del evangelismo y el discipulado apostólico. Ya su nombre. Dale palmas a Cristo, iglesia del Señor. Vamos, hermana Angélica, palmas fuertes al Señor Jesús. En tal sentido, una persona que obtuvo una experiencia personal de salvación, escuche, es miembro del cuerpo de Cristo. Como organización establece un compromiso de servir al Señor bajo la cobertura espiritual de un pastor dentro de una congregación. Todo creyente y toda persona que se hace miembro de la iglesia recibe ¿qué cosa? ¿Qué recibe? Recibe la cobertura espiritual del pastor. La cobertura espiritual del pastor, de la pastora y de los líderes de la iglesia, de los mentores, ya su nombre. Aleluya. ¿Qué entonces es el pacto de membresía? Es el compromiso público que hace el creyente, el cual acepta la doctrina y administración de la iglesia de Dios. Ya su nombre. Gloria a Dios. Es el compromiso que público. Es público, mi hermano. Aceptando la doctrina y administración de la iglesia. Cuando usted se bautiza, ¿no? Hemos aprendido ello ya. Cuando usted se bautiza, usted recibe este sacramento del bautismo y lo acepta. Usted está siendo ya parte de ser miembro de la iglesia. Y por lo tanto, usted está aceptando, ¿qué cosa aceptas? Aceptas la doctrina y administración de la iglesia. Amén. Usted está aceptando la administración de la iglesia. En otras palabras, nadie lo obligó a usted. Usted lo aceptó porque usted recibió a Jesús en su corazón. A usted nadie lo convenció para que esté sentado aquí o para que usted escuche la palabra de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Amén o no amén. Sino que usted voluntariamente, porque recibió la convicción de pecado, de justificación y de juicio del Señor, dijo: Señor, yo me arrepiento. Señor, yo me bautizo para el perdón de mis pecados. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Hace la obra en ti y a su nombre. Y como organización usted acepta, ¿qué acepta? La doctrina y administración de la iglesia. El siguiente punto. El creyente acepta la Biblia como la palabra de Dios, practicar sus enseñanzas correctamente divididas. El que es miembro de la iglesia acepta este libro, digamos así, esta Biblia, como que, aleluya, como la palabra de Dios. También eso ya lo hemos aprendido, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Miren, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. ¿Cuál es su regla de fe? El Nuevo Testamento. Es tu regla de fe, es tu regla de conducta. Amado hermano, la fe es muy importante. Si tu fe muere, dice la Biblia bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el que sigue. Práctica de vida. Tomar la palabra de Dios. Un miembro de la iglesia tiene que ser consciente que está tomando la Biblia como una práctica de vida. Yo no me voy a regir más como me enseñó mi papá, como me enseñó mi mamá. Si tal persona te trata así, tú le vas a tratar así. La Biblia te dice eso, no te dice eso. Entonces tratemos a las personas como la Biblia nos dice que debemos hacer. Y a su nombre. Vamos a hacer un negocio, vamos a abrir una empresa, vamos a poner una balanza. No vamos a hacer una balanza de peso en falso, sino que dice la Biblia que Dios aborrece a aquellos que ponen una balanza y hacen un peso
justo en falso. Y a su nombre. Gloria a Está en el Dios. libro de Proverbios. ¿Te das cuenta? Entonces, un miembro de la iglesia tiene que, ¿qué cosa? Tomar la Biblia como una práctica de vida. Es su responsabilidad. Desde el momento que se ha bautizado, desde el momento que ha dicho yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, desde ese momento la Biblia pasa a ser su norma de vida. Olvídese de estar pensando de que yo me porto así, que acá yo soy así, así me enseñó mi abuelita, así me enseñó mi tatarabuelito, y esto y lo otro. No es así, mi hermano. La Biblia de Dios es una regla de vida. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y gobierno. Ya no te gobiernas tú, o ya no se gobierna usted. Le gobierna la palabra de Dios. En mi casa yo me porto así, nadie me mira, nadie me dice nada, yo ya tengo mi título de propiedad, a mí nadie me ronca acá. ¿Así será? No es así. El único que te va a roncar todo el tiempo es la palabra de Dios, porque es espejo y es vida. La Biblia dice que Jesús dijo bien claro, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Dale palmas a Jesús bien fuerte. El siguiente punto, disciplina cristiana. Como discípulo de Jesucristo, escuche esto. Usted tiene que tener, yo tengo que tener, todos tenemos que tener una vida disciplinada. Disciplinado en la casa. El momento, el tiempo de los detalles. Mayormente, amados hermanos, en la casa, en el templo, aquí donde estamos nosotros, no suceden los problemas, los problemas suceden en la casa, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde usted tiene que practicar la disciplina cristiana? Es en su casa, es en su trabajo, y a su nombre. Si usted trabaja en el mercado, en el mercado. Si usted trabaja en transportes, ahí en transporte, y a su nombre. Gloria a Dios. Es una disciplina cristiana que usted tiene que tomar. Caminar lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Usted se lo puede saber la Biblia, mi hermano, escucha al fondo. De la tapa a la tapa está bien, no está mal, y sígalo estudiando. Pero escuche esto, ser lleno del Espíritu Santo es mucho más importante también. Lleno del Espíritu Santo, ser lleno. Cuando usted llena algo, luego se vacía, otra vez tiene que llenar. ¿Sí o no? Usted llena su estómago, se vacía. ¿Qué tienes que hacer? Otra vez llenar. ¿Qué pasa si no lo llenas? Te mueres. ¿Te enfermas? Te mueres. ¿Qué pasa si al auto no le llenas la gasolina o el gas? No funciona. Por más nuevo, por más moderno, no sirve. No cumple su función. Entonces, amado hermano, usted como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, usted tiene la responsabilidad de dejar de pecar, de dejar de estar mirando al mundo, de dejar hacer los deseos de la carne y hacer los deseos del Espíritu. ¿Qué es? Ser lleno del Espíritu Santo. Hay personas que no les gusta este mensaje, mi hermano. No les gusta. Se ofenden. Si ya me vas a ofender, por favor, mejor ni me hables. Cámbiame de tema, por favor. Corregirles es una ofensa. Se ha vuelto una ofensa. Es como cuando se sale a predicar en las calles. Las personas se enojen. Las personas se ofenden. Te quieren quitar la Biblia. Te quieren tirar piedras. Te quieren tirar latas. Es su nombre. Te quieren tirar huevos. Se desesperan. El diablo que está ahí adentro de las personas empieza a enfurecerse. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amado hermano, esto es muy importante. Ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando algo que se llena se vacía, usted tiene que otra vez llenarlo. Ser lleno del Espíritu Santo. Orad, dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo así: orad en todo tiempo. Pero antes de todo, orad con peticiones, ruegos y súplicas por todos los hombres. ¿Dónde está? En 1 o 2 Timoteo está, capítulo 2, versículo 1. Y a su nombre. Gloria a Dios. Seguimos. Y de buen testimonio. Mi amado hermano, escuche, si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted no va a poder dar buen testimonio.
Porque los deseos de la carne inmediatamente se van a levantar. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Solamente siendo lleno del Espíritu Santo, usted va a tener un testimonio intachable. Y a su nombre. Lleno del Espíritu Santo. 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosa es? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Quiénes son los ojos altivos? Ay, esa canción me está cantando. Ay, eso está, así dice que está orando. Ojos altivos. Cuando miras por sobre debajo de tu hombro a las personas. A mí me usa más el Señor. Ah, esa canción humana está cantando. O esto está haciendo. Eso es altivos. ¿Qué dice Dios? Dios los aborrece. Y a su nombre. Y a su nombre. Puede tener un cartelón aquí bien grande que dice miembro de la iglesia tal, pero lleno de ojos altivos. Dios lo aborrece. Miren que la palabra de Dios es una regla de vida. Una regla de vida. Usted tiene que leerla, usted tiene que amarla, usted tiene que apreciarla, usted tiene que abrir la Biblia continuamente. Ya a su nombre. Dale palmas a Jesús. Vamos, iglesia. Entonces, ¿quién coloca, introduce? Aleluya, gloria al Señor, continuamos. El creyente acepta la cobertura espiritual del pastor principal y los líderes de la iglesia. Una persona que se hace miembro de la iglesia, ¿qué cosa hace? Acepta la cobertura espiritual. ¿Qué significa cobertura espiritual? Cuando usted esté pasando problemas, el pastor va a venir, lo va a aconsejar, va a orar por usted, va a ayunar por usted. ¿Amén o no amén? ¿Usted ha visto la mamá gallina con sus polluelos? Viene la lluvia, ¿qué hace la mamá gallina? ¿Qué hace? Se pone a cubrirle con sus alas. La gallina está recontra mojada, pero sus polluelitos están ahí bien sanos y salvos. Eso es cobertura. Eso hace el pastor. Eso hace la pastora. Eso hacen los líderes. Hay quienes dicen, escuche esto, y quiero aclararlo porque es muy importante. Escuche. Yo me congregué, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está aquí en mi casa también? En mi casa basta y sobra. Además aquí oro, ayuno, acá yo solo me oro, me libero, solo me predico y solo me voy a salvar ya su nombre. ¿Será cierto eso? La Biblia dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, que decirlo así. Ya su nombre. Mire cuán importante es la palabra del Señor. Seguimos. El creyente se compromete a participar activamente en los ministerios y las enseñanzas de formación bíblica. Creyente que se hace miembro y no está en la escuela de superación de líderes. Dios mío, Dios tenga misericordia. Y a su nombre. Se compromete a participar activamente en los ministerios. No es necesario que el pastor, la pastora diga, hermano, vamos a hacer esto. Y se hacen ahí que ya quieren recibir su llamada telefónica. O sea, su nombre. O se hacen el sordo, o se hacen el dormido, como en el carro, ¿no? Cuando está ahí el que quiere vender, ofrecer algo, se hacen los dormidos, están mirando a la izquierda, a la derecha, o ya colaboré, ya. Amado hermano, aquí no es ya les dije en un principio, no es una institución humana, no es una asociación humana, esta es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo y a su nombre. Aquí usted viene a darle lo mejor para el Señor, usted viene a servir para Dios. ¿Quién vive? Mire, fortaleciendo su identidad espiritual, o sea, en ayuno y oración, y organizacional, su participación activa en la iglesia en compañía de los demás miembros de la congregación. Ya su nombre. Algunos tienen la costumbre, ¿no? Vengo, me congrego, nadie me conoce, no me conocen los pastores, me voy. Y nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie dijo nada. Así no es. Como aquí todavía se puede ver, ¿no? Todavía nos podemos saludar. Pero cuando son de 1000, 10,000, hermanos, ahí a veces sucede esto.
Vienen, entran, hoy he visto, dan su ofrenda hasta su diezmo y se van. Pero nadie sabe de qué es de su vida o cómo se le puede ayudar, si está casado o está en fornicación o se va a casar. No se sabe nada. Pero eso no está correcto. Acá en la iglesia, amados hermanos, eso no está bien, no se acepta, y no estoy diciendo que está pasando eso, sino que se aclara de que esas cosas no pasan aquí. Ya su nombre. Gloria a Dios. Seguimos. Si un creyente se hace miembro de la iglesia, ¿qué indica? Aceptación. Lo cual es una necesidad básica para cada nuevo creyente. El liderazgo ministerial y la iglesia deben esforzarse por darles a los miembros este sentido de pertenencia. ¿Cuál es su trabajo de los pastores? ¿Cuál es su trabajo de los líderes, de los mentores? De hacerles sentir que los creyentes nuevos o los miembros nuevos sean partícipes, se sientan, aleluya, que tienen un sentido de pertenencia en la casa de Dios. Y esto siempre lo hace el pastor, lo dice: hermanos, esta casa es tuya, el templo es tuyo, y un poco más todo lo regalo para el Señor, ya su nombre. ¿Cierto o falso? Un sentido de pertenencia. Usted tiene que hacer eso en su liderazgo. Usted cuando va a abrir, gloria a Dios, cuando Dios le va a dar una célula, aleluya, ya su nombre. Seguimos. La iglesia también debe promover que los nuevos miembros sean colocados inmediatamente en un proceso de consolidación y discipulado efectivo y continuo. Amado hermano, vamos a leer en Hechos 2:42. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los... Alto ahí. ¿Qué dice la Biblia? Lean fuerte esa palabra. ¿Qué dice? Perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Eso es ser un miembro de la iglesia de Dios. En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios. En la comunión unos con otros. Miren, eso es el principio de la iglesia aquí en la iglesia de la Roca. ¿Y qué más? En el partimiento del pan. Compartían el pan. ¿Se hace o no se hace eso aquí en la iglesia? Se hace bastante. Compartimos el pan, gloria a Dios. Y en las oraciones. ¿Se hace o no se hace aquí en la iglesia oraciones? Dale palmas a Jesús, aleluya. Estamos en cumplimiento de la palabra del Señor. Un proceso que incluye cultivar y discipular para ayudarles ¿a qué? A madurar. Todo creyente nuevo tiene que esforzarse y preocuparse, hermano. Escuche, ¿a qué? Tiene que madurar, pues. ¿Usted ha visto a la mamá águila? A su aguilucho grandazo le sigue dando su comidita en el piquito. ¿Le regurgita todavía cuando es un águila grande o le hace? Ya sabes que ya está grandecito, ya ponte a volar, por favor. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Lo avienta ahí del nido. Ya su nombre. Miren, esto es muy importante. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, dice, crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y a su nombre. Antes bien, ¿qué dice? Crecer en la gracia y ¿en qué? ¿Qué pasa si una persona no crece en el conocimiento de Cristo? Se vuelve un cristiano frío, un cristiano tibio, un cristiano mediocre, que no quiere nada, solamente quiere que le estén ore. Y después se va a su casa y sigue en la misma cosa, sigue el mismo problema, sigue y no crece y nunca madura. ¿Habrán así? Algunos tal vez, ¿no? Y a su nombre. Miren, la palabra de Dios es bien claro. Dice, antes bien, dice. Les va a parecer bien que ustedes crezcan en la gracia y el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios. Hermana Angélica, ¿cómo va a crecer usted con la palabra?
leyéndola todos los días. Aquí estamos preparándonos y entrenándonos para ser líderes y futuros pastores. Y a su nombre. Seguimos. Descubrir el don espiritual o dones que pueden manifestarse a través de ellos. Escuche esto. Es muy importante que todo creyente nuevo que se haya hecho miembro de la iglesia tiene que descubrir, hermano. Usted que me está mirando, tiene que descubrir ¿qué cosa? Los dones que Dios ya le ha entregado a usted. ¿Qué don le ha dado Dios? Don de lenguas, don de sanidad, don de milagros. ¿Cuál es el don que tiene para ti? Y a su nombre. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Usted lo va a leer en su casa. Habla de los dones espirituales. Habla de la preeminencia del amor y habla del don de lenguas. Y a su nombre. Entonces, un miembro de la iglesia tiene que preocuparse, escuche esto, de crecer y desarrollar los dones ministeriales, los dones espirituales. Y a su nombre. Dale palmas a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahora la iglesia, vamos, amados hermanos, escuche esto. Vamos a aprender lo que es la iglesia como organismo y organización. Dos cosas diferentes. El primero, como organismo. La iglesia como organismo es el cuerpo de Cristo. Es una institución divina organizada por nuestro Señor Jesucristo y está formada por todos los creyentes regenerados por el Espíritu Santo y el poder de su palabra. Cristo vendrá por ella. Vamos todos a 1 Corintios 12, 13. Y a su nombre. ¿Qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Miren, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amado hermano, entonces quien coloca e introduce al creyente en el cuerpo de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ya su nombre. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted ha aceptado, ¿no? Escuche esto y los que me miren en las redes. Usted está siendo parte del cuerpo de Cristo porque quien lo unió es el Espíritu Santo. La Biblia dice bien claro, hermano, escuche, que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ya su nombre. Miren, ¿cuándo instituyó nuestro Señor Jesucristo la iglesia? Está en Marcos. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de Marcos. 3:13, ¿verdad? 3:13. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo tengo ya. Eso va a entrar como iglesia, como organización. Seguimos. La iglesia como organización. Es una organización compuesta de cristianos organizados bajo normas bíblicas administrativas, con una estructura doctrinal oficial, con principios bíblicos, creencias y prácticas de la Iglesia de Dios en la Roca, reconocida con tal ante las entidades del Estado. Yo le pregunto, ¿la iglesia será una iglesia pirata? Ya su nombre. La iglesia de Dios en la Roca está reconocida oficialmente en las entidades del Estado. Tiene su personería jurídica, así como todas las iglesias que han empezado también desde un principio. Ya su nombre. ¿Dónde se ministra? Si es en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, Venezuela, Honduras, etc. Seguimos. Su fin principal de la iglesia es glorificar a Dios. Amado hermano, escuche esto. Escuche. Se ha visto en otras congregaciones, no en aquí, no he visto eso aquí, que glorifican mucho al apóstol, glorifican mucho al profeta, que el maestro, que el pastor, que el evangelista tal, como Dios lo usa, gracias a tal apóstol. Glorifican a los hombres de Dios. Pero escuche esto,
el fin principal de la iglesia como organización de la iglesia de Dios en la roca, a Dios gracias, eso no pasa aquí en la iglesia. Aquí no damos gloria de hombres, ya su nombre. Aquí no necesitamos gloria de hombre, ya su nombre. Aquí solamente damos la gloria a Dios y necesitamos la gloria de Dios para gloria de su nombre, ya su nombre. Dale palmas a Cristo, aleluya. Tiene una fecha de creación y no de caducidad. ¿Dónde está? Mateo 3:13. ¿Qué dice? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ya su nombre. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Miren cuán importante. La iglesia está bien organizada, bien instituida. Aleluya, tiene una estructura doctrinal oficial, tiene normas bíblicas administrativas. La iglesia está reconocida por el Estado, tiene creencias y prácticas de la iglesia. Y a su nombre. Y su fin principal, ¿cuál es? Glorificar a Dios. No se me olvide, hermano. Seguimos. Entendiendo el concepto de la iglesia como organización, el creyente hace el pacto de membresía para pertenecer a la misma, mientras que el Espíritu Santo hace que el creyente sea miembro del cuerpo de Cristo. Ya su nombre. Esto es muy importante. La iglesia como organización, el creyente hace, escuche esto, el creyente, o sea, el que recién se convierte a Cristo y se bautiza, se hace miembro de la iglesia. Amén. Pero el Espíritu Santo hace que esta persona sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Está claro eso? Amén. Es muy diferente como organización y como organismo. Les pregunto, como organismo, ¿quién hace parte al cuerpo de Cristo? Al creyente, el Espíritu Santo. Amén. Porque se convierte al Señor. Pero como organización, el creyente nuevo se hace miembro de la iglesia cuando se bautiza. Ya su nombre. ¿Ya? En tal sentido, puede darse el caso, escuche, que un creyente sea bautizado en agua y haga su pacto de membresía sin haber sido regenerado y bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces pertenecería a la organización, pero no al organismo. Mateo 7, 21 al 23. ¿Esto puede suceder? Sí puede suceder. Y a su nombre. O sea, una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido transformada, que no ha sido cambiada, podría pasar esto, sí, podría pasar. ¿Dónde lo encontramos? Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, cuando la Biblia está diciendo no todo el que me dice Señor, Señor, está dando a entender que no todos realmente son partes del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que hay personas que tal vez se han bautizado, han hecho su pacto de membresía, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante y muy delicado que usted debe aprender y entender. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y a su nombre. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Son personas que lamentablemente la Biblia afirma que va a haber ciertas personas que se van a hacer miembros de la iglesia, se van a bautizar, pero lamentablemente no están dentro del cuerpo de Cristo. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dale palmas a Jesús. De la misma forma, el creyente, por causa del pecado, puede salirse del cuerpo de Cristo. Esto es lo que también sucede. Empezaron bien, pero terminaron mal. Sin ser presentado en una conferencia o en una reunión de líderes. El Espíritu Santo nunca
solicitará permiso para retirar a un miembro del organismo. Él es divino y Señor, no necesita pedir permiso a nadie porque Él sencillamente es Dios soberano. Y a su nombre. Una persona, escuche, una persona, o sea, un creyente, ¿no? ¿Puede salirse del cuerpo de Cristo, sí o no? Cuando peca, cuando traiciona su fe, cuando apostata de la fe. Y a su nombre. Cuando se aleja del Señor, deja de buscar a Dios. Empieza a pecar. ¿Y qué dice? Mejor ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia si sigo haciendo esto lo mismo? Ya me siento mal, de lo peor, ya lo tomé como deporte y me voy. Empezó bien, pero terminó en la carne. Ya su nombre. Automáticamente, ¿qué sucede ahí? Se sale del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Si no eres frío o caliente por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré. Está diciendo de separación del pecado. Ya su nombre. Está hablando de sacar, de retirar, de expulsar. Yo les pregunto, ¿nuestro Dios Todopoderoso necesitará permiso de alguien para hacer ello? De ninguna manera, porque Él es soberano. Ya su nombre. Entonces tengamos mucho cuidado, porque la Biblia dice también bien claro, cuida que no se apague la lámpara, dice, antes que se apague la lámpara. Ya su nombre. Y yo venga a ti y no encuentre tu candelero ardiendo. Ya su nombre. Ya su nombre. Dale palmas a Cristo. ¿Está claro ese punto, verdad? Ya seguimos. Sin embargo, dice, la organización tratará el caso de un creyente por ofensa pública o privada en una reunión de líderes para su exclusión previa aprobación de la congregación según sea el caso. Amados hermanos, aquí hay un punto muy importante. Este punto de aquí se trata con, como se dice el dicho, con pinzas. Dice la Biblia bien claro, con testimonio. Voy a hacer un ejemplo nada más. Si a una persona se le encuentra, por ejemplo, que ha caído otra vez en borrachera, digamos así, como miembro de la iglesia, esta persona tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón de pecados, ya su nombre. Tiene que volver a hacer las primeras obras de arrepentimiento. Ya su nombre. ¿Quién vive? Y aquí dice bien claro, la organización tratará el caso de un creyente por ofensa pública o privada. Bien claro dice las escrituras también. Si alguno tiene algo en contra de su hermano, dígaselo primeramente personalmente. Si no oyere, con la presencia de 2 o 3 testigos. Si no oyere, dígaselo a toda la iglesia. Si no oyera a la iglesia, ténganlo por gentil o publicano. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que dice la Biblia también. Es mejor que seas frío o caliente, o que si eres tibio te vomitaré. Ya su nombre. Ya su nombre. Entonces, vamos, aleluya. Por ofensa pública o privada. Puede haber ofensa pública o puede haber ofensa privada. Ya su nombre. O sea, cuando la ofensa es de uno a uno, ¿no? De repente es una ofensa pública. Entonces la primera, la segunda, la tercera. Mira ahí, la primera oportunidad de tú a tú. La segunda oportunidad con testigos. La tercera oportunidad con toda la iglesia. Si no cambia, mejor, ¿sabes qué, hermanito o hermanita? Creo que no has entendido nada del evangelio del reino de Dios. Lo siento mucho. ¿Hacían esto los apóstoles o no? ¿Hacían o no hacían, pastores? ¿Me están tomando atención? ¿Hacían o no hacían, pastores? Sí se hacía. Dice que le entregaban a Satanás porque no querían cambiar, no querían ser renovados por el Espíritu Santo, no querían ser transformados. Ya su nombre. Incluso uno de los apóstoles daba un texto bíblico. Así como hicieron enojar, así como se rebelaron contra Moisés. Ya su nombre. Y llamó a aquel lugar, dice, el río de Mar. Le llamó Mar. Ya su nombre. Janes y Janes.
Ya su nombre. Esto es muy delicado, amados hermanos. ¿Quién vive? Ya su nombre. Seguimos. Indicadores de convicción como parte del cuerpo de Cristo. Indicador interno, indicador externo. El indicador interno. La comunión íntima con el Espíritu Santo te da la seguridad, escuche, que estás en el cuerpo de Cristo como hijo de Dios. Romanos 8:16. Leemos todos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos hijos de Dios. Indicador interno. La comunión con el Espíritu Santo te da la seguridad de que estás en el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Si tú tienes al Espíritu Santo, es una, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Es un indicador de que estás, ¿qué cosa? En el cuerpo de Cristo. El siguiente, indicador externo. El buen testimonio, frutos dignos de arrepentimiento. Es una evidencia de que el cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Mateo 5:17 al 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ese es el indicador externo, es lo que estaba explicando anteriormente. ¿Cuáles son los criterios de membresía para ser miembro de la iglesia de Dios? La persona debe, número 1, arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. El siguiente, desarrollarse en la escuela de líderes en la iglesia. Esto lo hemos repetido ya muchas veces con texto y todo. El siguiente, recibir la doctrina y administración de la iglesia. Tercero, bautizarse en agua. Y por último, hacerse el pacto de membresía. Es importante que durante el proceso de consolidación y desarrollo de su mentor, observe también el buen testimonio del creyente. Yo me quiero bautizar, hermano, yo me quiero bautizar, pero su testimonio, ¿cómo está? Eso es muy importante. Ya su nombre. ¿Quién vive? Puesto de pie la iglesia del Señor. Todos puestos de pie, amados hermanos. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos. Gloria al Señor, hermana Margarita. Vamos a darle gracias a Dios, aleluya, porque Él está en este lugar. Vamos, puestos de pie la iglesia del Señor. Todos, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Sí, quiero hacer también esta pequeña, breve introducción para los que son nuevas personas que me están viendo. Si usted ha escuchado este mensaje y siente en su corazón que Dios le ha hablado, Dios le ha ministrado, Dios le ha dado una palabra a usted y usted quiere cambiar su vida completamente, le animo que haga usted esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de conocerte. Te pido que me perdones todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Perdóname, Señor. Yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Perdóname, Dios mío, todas mis faltas. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Y escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Gracias, poderoso Señor Jesús. Quiero amarte, buscarte. Quiero conocerte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Usted que me está oyendo, usted puede participar en una iglesia cristiana evangélica y puede contactarse también con nosotros. Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Dale palmas a Cristo. Vamos, dale palmas a Cristo. Aleluya. Sí, córrele. Aleluya. Dale palmas fuerte.